Muy buenos días a los que se están conectando, a los que se han conectado, bienvenidos. Mi nombre es Horacio Urteaga y estamos leyendo juntos el libro de los Hechos. Hoy día vamos a entrar al capítulo 3, capítulo que nos va a mostrar varias cosas de los tiempos posteriores al día de Pentecostés. Una de las cosas que nosotros hemos ido viendo en el capítulo 2 de Hechos es que en la fiesta de Pentecostés sucede el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia empieza a hablar en lenguas, hay una predicación abrumadora de Pedro, guiada por el Espíritu, y se convierten y bautizan 3.000 personas. Luego el texto, que fue lo que vimos en la clase anterior, nos relata la vida comunitaria y las bases fundamentales de la iglesia en sus inicios. Y hablamos un poco acerca de eso. Hoy día vamos a comentar y leer lo que sucede en días posteriores a este evento de Pentecostés. ¿Qué es lo que pasa mientras los discípulos están compartiendo todo, se están reuniendo en las casas, están celebrando la comunión, están teniendo compañerismo, están edificados en las enseñanzas de los apóstoles y en las oraciones? ¿Qué es lo que va pasando en el transcurso de los días en la ciudad de Jerusalén? Así que vamos a leer a continuación Hechos capítulo 3 y vamos a ver el primer párrafo. Vamos a tratar de sacarle bien el jugo a este texto en el pequeño tiempo que tenemos y qué es lo que el Señor nos habla a nosotros personalmente. Así que vayamos al texto en pantalla. Miren lo que Lucas, el autor de Hechos, nos sigue contando ahora en el capítulo 3. Dice lo siguiente, versículo 1. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración, y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada la Hermosa para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: «Míranos». El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta, la Hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Bueno, este es un párrafo grande, un párrafo que vamos a estudiar y que vamos a meditar el día de hoy, y quiero ir rescatando, versículo tras versículo, algunas cosas importantes. El primer versículo que hemos leído nos muestra que Pedro y Juan están yendo al templo a la hora de la oración, para obviamente orar. La hora de la oración, que nos muestra el texto que eran las 3 de la tarde, era una hora común para los judíos practicantes de reunirse para orar. Generalmente los judíos tenían 3 horas principales: las 9 de la mañana, el mediodía y las 3 de la tarde. Esas eran las horas, por así decirlo, rituales que ellos tenían para dedicarse a la oración. Y una oración en cierto sentido como pueblo. Tú sabías que todo judío a las 9 de la mañana en Israel iba a estar orándole al Padre. Y como él iba a estar orando al Padre, en cierto sentido se sentía esa comunión, esa comunidad de ser un mismo pueblo alabando y orando al mismo Dios en ese mismo tiempo. Pedro y Juan se van al templo a orar a las 3 de la tarde, que era la última hora del tiempo común de oración. Una cosa que quiero rescatar, que es importante aclararla, ni bien empezamos este capítulo, es que alguien podría tener la impresión de que Pedro, Juan y los apóstoles en general, y luego el apóstol Pablo, seguían guardando la ley de Moisés. Una de las cosas que nosotros hemos hablado en muchos lives es que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo el nuevo pacto, el pacto en Cristo. Ya no bajo la ley de la letra, sino bajo la ley del Espíritu. Eso es algo que el Nuevo Testamento presenta claramente. Y podría surgir la pregunta en nosotros: entonces, ¿por qué los apóstoles, Pedro y Juan, van al templo? Si el templo solo era figura de cosas celestiales y en cierto sentido una figura de Jesucristo. Porque todo lo que representa el templo representa la presencia de Dios.
Y una de las cosas que el apóstol Juan va a decir en Juan capítulo 1 es que el Verbo, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice que el Verbo habitó entre nosotros, se podría traducir tabernaculó entre nosotros. Por lo tanto, en cierto sentido, el templo, el tabernáculo, apuntaban a la persona de Jesús. Eran como sombras que apuntaban a Él. Él es el templo. Él, por ejemplo, es el que nos da acceso a la presencia de Dios. Cuando uno veía en el templo el candelabro de oro, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cuando ven en el templo los panes de la proposición, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Por lo tanto, todo lo que apuntaba al templo era la persona de Jesús. Entonces, ¿por qué los discípulos siguen yendo al templo si Jesús ya estableció el nuevo pacto? Ya que hay algo importante. El hecho de que el templo haya cesado en sus funciones de sacrificio, porque ya se estableció el sacrificio de Jesús, no significa que los discípulos no pudieran ir como judíos nacionales visitar el templo. Era algo que ellos podían seguir haciendo, porque el lugar era algo muy significativo para ellos. Era parte de su herencia como judíos, era parte de su herencia como Israel. Pero eso no los limitaba a pensar de que solamente en el templo estaba la presencia de Dios, pero era su práctica común. Por eso, una de las cosas que vamos a ver en el transcurso de los capítulos es que los judíos van a luchar mucho con el entendimiento del nuevo pacto. Van a luchar con la salvación para los gentiles, van a luchar con la circuncisión, van a luchar con la comida que ellos podían ingerir y van a luchar mucho con guardar el día sábado, porque ellos han crecido dentro de la ley de Moisés. Y ahora entender que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no en el antiguo pacto, sino en el nuevo, va a ser un proceso para ellos. Pero no está mal que los discípulos entren al templo a orar, porque ellos ya están comprendiendo que el templo es algo que Dios usó y es algo que apunta a Jesús, pero en sí mismo el templo no tiene un poder espiritual, sino todo era una sombra que ahora se ve claramente en Jesús. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? En la siguiente manera, tenemos que tener cuidado de poner un valor sobrenatural a ciertas cosas, a ciertas prácticas, a ciertos lugares. Hay personas que van a ver Israel, la tierra prometida, como un lugar sobrenatural. Un lugar que si tú lo visitas vas a sentir la presencia de Dios y va a ser algo que te va a recargar espiritualmente, y van a poner un énfasis en la tierra literal de Israel como algo sobrenatural y le van a poner ese énfasis. Yo he visitado personalmente Israel y es un lugar como cualquier otro. Obviamente la diferencia de Israel es que Jesús caminó ahí, Dios hecho hombre. Pero después el lugar en sí mismo no tiene nada de especial o de espiritual que te vaya a dar una bendición a ti. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay iglesias que han caído en esta inclinación de judaizarse. Esto es, tratar de adoptar todas las prácticas judías del antiguo pacto y ponerlas ahora dentro de la práctica cristiana, dentro de los ciudadanos del nuevo pacto. ¿A qué me refiero? Van a tener el shofar, por ejemplo, que es un cuerno de carnero que los judíos usaban como una especie de trompeta, lo van a tener en las congregaciones y van a tener distintas cosas. Van a tener hasta candelabros. Y como adorno, eso no está mal. Pero el problema está que muchas iglesias no lo ponen como adorno, sino lo ponen como algo sagrado. Y le empiezan a dar un peso que quizás al principio no fue así, pero con el transcurso del tiempo se van desviando en esa dirección. Y al final se vuelven prácticamente gentiles que empiezan a judaizar, que empiezan a guardar la ley de Moisés como si fuera un requerimiento para nosotros. Y no, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu. No vivimos sin ley, pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Así que es algo importante de tener presente nosotros. Sí, los discípulos podían visitar el templo, pero para ellos el templo solamente era una sombra de la sustancia que es Jesús. Igual debe ser para nosotros. No darle mucho énfasis a las cosas materiales como si tuvieran un nivel espiritual mayor, sobre todo a las que son judías, sino entender que al final Dios quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo primero que quería aclarar cuando nosotros vemos a los discípulos ir hacia el templo. Bueno, Pedro y Juan están yendo hacia el templo. Y cuando están yendo hacia el templo, se encuentran con un hombre paralítico de nacimiento. Este hombre está pidiendo limosnas y siempre pedía limosna en el templo.
en la puerta conocida como la Hermosa. Él está pidiendo limosna y de repente Pedro y Juan lo quedan mirando. Cuando Pedro y Juan lo quedan mirando, él espera recibir algo de dinero, pero lo que se va a encontrar es algo mucho mejor. Y acá quiero aclarar y profundizar en algo importante. Si nosotros nos ponemos a pensar, este paralítico siempre estuvo en la puerta del templo, la considerada que se llamaba la Hermosa. Esto significa que cuando Jesús visitó el templo, pasó al lado de este hombre. Vuelvo a repetir, si este paralítico, como dice el texto, ha estado en las puertas del templo pidiendo limosna, eso significa que cuando Jesús visitó el templo constantemente cada año, pasó al lado de este paralítico. La pregunta es, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué Jesús pasó a su lado, pero no lo sanó? En cambio, ahora vamos a ver que Pedro, guiado por el Señor, lo va a sanar. Y acá hay una lección importante. Los tiempos del Señor no son los nuestros. El Señor sabe nuestros suplicios, el Señor sabe nuestras necesidades, pero muchas veces nosotros queremos ser el Señor y que Él sea nuestro súbdito. Y no es así, es al revés. Nosotros somos los súbditos, Él es el Señor. Por lo tanto, sus tiempos son perfectos. Y Él tiene cuidado de nosotros, Él sabe lo que estamos pasando. Pero muchas veces nosotros queremos que actúe ya, ahora. Ahora, Señor, dámelo ahora. Y el Señor dice, no, no es mi tiempo. Es más adelante, es un tiempo posterior. Y yo tengo mis propósitos. Yo no te sané antes y te voy a sanar ahora porque esto me va a traer más gloria a mí. Y es algo importante que tenemos que entender. Y en ese sentido, el paralítico pudo haber pensado, este Jesús de Nazaret ha pasado por mi lado y nunca me ha sanado. Quizás no es el Mesías, quizás no es verdad lo que dicen la gente de que hace milagros. Y él puede haber dudado. Pero lo que Dios le quería enseñar y enseñar a nosotros es que no era el tiempo. Mi tiempo, diría el Señor, es perfecto. Así que tú confía en mí. Confía que yo sé tus debilidades, que yo sé tus necesidades, que yo sé tus dolencias. Y en el tiempo oportuno, si tú recurres a mí, yo te voy a sanar, yo te voy a liberar, yo te voy a guiar, yo te voy a restaurar y sustentar. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos también. Era en el tiempo oportuno. Porque gracias a este milagro, en este momento específico, Pedro va a volver a predicar, y eso lo vamos a ver en la clase siguiente, y eso también va a guiar a la salvación de muchas personas que quizás no se hubieran convertido si Jesús lo hubiera sanado en su tiempo. Ahí nos damos cuenta la sabiduría y el tiempo perfecto de nuestro Dios. Así que nosotros sigamos a sus pies, esperando en Él y clamando a Él, que en su tiempo Él responderá. Esa es otra noticia muy importante que nosotros tenemos que aclarar de este texto. Ahora, vamos a volver a poner el texto en pantalla para ver la frase de Pedro y qué es lo que esta frase nos enseña a nosotros. Porque sí, el paralítico se queda mirando a Pedro y a Juan, ellos se quedan mirándolo y el paralítico piensa recibir dinero, pero lo que va a recibir es un milagro de parte de Jesús. Eso es importante. Así que vamos a volver a ponerlo en pantalla. Miren lo que nos dice el texto. El versículo 6, vamos a ver desde el versículo 5, nos dice lo siguiente. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La frase de Pedro es muy importante, porque el paralítico piensa recibir algo de dinero. Pero Pedro le dice, no tengo oro ni plata, no piensas que te voy a dar dinero, pero algo sí tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Primero remarco la sencillez y la pobreza de Pedro. Algo que me hizo pensar mucho esta mañana cuando leí el texto era de que Pedro dice, no tengo oro ni plata. Hoy en día, la iglesia cristiana y los cristianos sentimos de que no estamos siendo bendecidos por Dios o que Dios se ha olvidado de nosotros porque decimos no tenemos oro ni plata. Eso es algo que nos pasa a muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos limitaciones económicas. Y en el caso de Pedro, él está diciendo, por si acaso yo no tengo oro ni plata, pero hay algo que sí tengo, que es más valioso para mí. Y es la presencia de Jesús, es el conocimiento de Él. Y en este caso es la autoridad que Él me ha dado. Y por eso hace ese milagro. Hoy en día la iglesia ha puesto un énfasis al revés. Ha puesto énfasis en el oro y la plata y no en el poder de Dios. Y eso es algo triste. Y es algo que tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros somos así. Por tener oro y plata, dejamos atrás
la autoridad de Dios, dejamos atrás su conocimiento, dejamos atrás su servicio. Y eso es algo triste que se ve en la iglesia de hoy. Las iglesias enfatizan más crecer económicamente que tener el poder de Dios. Y eso es algo que estamos viendo en contraste con la predicación de Pedro en este momento. Pedro dice, yo no tengo oro ni plata, pero hay algo que sí tengo, que es más valioso que el oro y la plata. Y esa debería ser nuestra misma forma de pensar. Algo más valioso que el oro y la plata es el conocimiento de Dios, es su autoridad, es ser usados por Él. Aunque eso simbolice, aunque eso signifique no tener oro ni plata. Es difícil. En cierto sentido, mi familia nuclear, mi esposa y yo, nosotros en cierto sentido también podemos decir, no tenemos oro ni plata, pero hay algo que sí tengo. Y es la palabra de Dios y el deseo de compartirla con otros. Y eso vale más que todo el dinero del mundo. Y eso es importante que Pedro lo deja claro en este momento. Y una de las cosas que sucede es que cuando Pedro deja marcado eso, sucede el milagro. Sucede el milagro, que es un milagro que si nosotros hablamos del Espíritu Santo, que ya hemos dicho que es el personaje principal del libro de los Hechos, estaría dándole a Pedro el don de fe. ¿Qué significa o qué es el don de fe? Lo que vemos en Pedro en este momento. Yo no voy a pasar por la calle y voy a ver a un hombre paralítico de nacimiento y le voy a decir con toda confianza, oye, plata y oro no tengo, eso es verdad, pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo levanto, y lo más probable es que lo levante al hombre y cuando lo suelte, el hombre se va a caer. Obviamente yo siempre voy a tener esas dudas en mi mente, porque Dios no me está impulsando a hacerlo. Pero cuando tienes el don de fe, un don que el Espíritu Santo te da, tienes la certeza al 1000%. En este caso Pedro no duda de eso. Porque no significa con esto de que Pedro podía ir levantando a cualquier persona en el transcurso de su vida y todos iban a sanar. No era así. El Espíritu Santo da este don en el tiempo que él considera correcto. Igual que el don de los milagros, que es algo que sucede al mismo tiempo del don de fe. Por lo tanto, acá estamos viendo un don del Espíritu Santo que Pablo lo expresa en 1 Corintios 12, que es el don de fe. Pedro tenía la confianza y la fe al 1000% de que al levantarlo, el hombre se iba a sanar. Y dicho y hecho, lo levanta y el hombre queda sanado. Por lo tanto, acá también estamos viendo una manifestación del Espíritu Santo, lo que se conoce como el don de fe. Pero la frase, remarco nuevamente, la frase que me llama mucho la atención es la de Pedro. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Hay una historia, para ir ya hacia el final, que me gusta mucho, que no se sabe si es real o no, pero es de la Edad Media. Y en la Edad Media el catolicismo romano había prosperado abundantemente. Y hay dos católicos romanos que están avanzando y conversando, y mirando todas las construcciones, uno de ellos dice, bueno, por fin ya no podemos decir, no tengo oro ni plata. Y el otro voltea y le dice, sí, pero tampoco ya podemos decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. A veces por la búsqueda material dejamos atrás el poder de Dios, la comunión con Él. Y al final el orden debería ser al revés. Si el Señor nos prospera, amén por eso. Podemos usar lo que el Señor nos da para glorificarlo a Él, acumular tesoros en el cielo. Pero si no es así, entendamos que los discípulos vivieron eso. Y ellos entendían la prioridad. Primero es tener el poder de Dios. Y eso solamente surge cuando yo tengo un tiempo de comunión con Él constantemente en mi vida y lo uso para glorificarlo. Así que eso es lo que Pedro nos expresa, además del don de milagros. Y obviamente este cojo de nacimiento queda sanado. Vamos a leer la última parte del capítulo y con eso vamos a terminar. Nos dice el versículo 7. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo en la puerta la hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Termino con esta lección. Una de las cosas que el cojo no hace es adorar a Pedro y a Juan. Una de las cosas que el cojo no hace es adorar a Pedro y a Juan. Hoy en día hay muchos cristianos que ante todas las manifestaciones de Dios terminan adorando al hombre y no a Dios. Y eso es algo tremendo que es idolatría. El cojo o ex cojo que está saltando de alegría entra al templo a alabar a Dios con Pedro y Juan.
no entra a alabar a Pedro y a Juan. Eso es muy importante. Nuestra alabanza, la gloria, siempre es para Dios. Si Dios usa personas, usa medios para bendecirnos, la alabanza no es para los medios. La alabanza es para Dios. Si el médico te sana, si el médico te opera y te soluciona un problema que hayas tenido en la sala de operaciones, tú no vas y alabas al bisturí. Tú le agradeces al médico. De la misma manera, nosotros somos medios que Dios usa. Pero la alabanza, nosotros siempre la debemos dirigir a Dios, y nosotros que estamos siendo beneficiados, toda tiene que ser dirigida a Dios. Eso también es una lección muy importante para nosotros esta mañana. Así que con esto quiero terminar nuestro tiempo de meditación. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, háganmela saber en la sección de comentarios, que yo con gusto voy a tratar de responderla si está en mi posibilidad. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos.